Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema del tercer parcial que trata sobre equilibrio químico. Es un tema bastante interesante por el hecho de que todo químico, obviamente, al menos una vez en su vida, va a tratar con una reacción química, ¿ok? Y es interesante porque hay que entender cómo es que se favorece tanto en una reacción química, cómo puedo hacer que se favorezcan los productos o que se favorezcan los reactivos. Asimismo, yo puedo predecir, si yo tengo una reacción química, yo puedo predecir perfectamente, porque lo que vamos a ver es también que me urge que entiendan la parte conceptual de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio nos va a ayudar mucho para saber si una reacción puede o no llevarse a cabo. Esto es si el equilibrio se favorece a los productos. Ujú. Cuando el equilibrio obviamente se favorece a los productos, pues obviamente vamos a tener muy buen rendimiento de reacción. Ajá. O si veo que se favorece el reactivo, pues prácticamente va a estar complejo de tener tanta cantidad de producto, o prácticamente no va a reaccionar. ¿Vale? Todo lo voy a tener como reactivos. Y es ahí, y ahí es en donde vienen nosotros, por ejemplo, yo como químico sintético utilizo muchísimo este concepto. Tratar de entender cómo se me modifica mi equilibrio químico en mi reacción química. Ajá, y con eso, entendiendo yo qué tipo de reacción estoy trabajando, yo puedo ir modificando con base a mis condiciones de reacción para mover el equilibrio y desplazarlo totalmente todo a mis productos. Entonces, de esto se va a tratar de equilibrio químico. Ujú. Necesitan entenderlo porque vamos a hacer muchos ejercicios, pero sí requiero que entiendan el concepto. Así vean dos, tres veces estas diapositivas, pero es indispensable que un químico entienda este concepto tan primordial, tan principal que todo el mundo necesita conocer, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. Esta parte del equilibrio químico comenzó con la pura observación. Tenemos, por ejemplo, el tetraóxido de dinitrógeno. Ajá. Este tetraóxido de dinitrógeno, si yo lo meto en una botellita, aquí está la botellita, ujú, va a resultar que en cierto tiempo la botellita tiende a color café. Y ya no llega un punto donde ya, por más tiempo que le ponga, la botellita va a adquirir este color. Ujú. En la vida, si lo veo a nivel molecular, lo que uno observa es que va a haber ciertas moléculas de dióxido de nitrógeno y ciertas moléculas de dióxido de nitrógeno. Ujú. Generalmente va a llegar un punto donde voy a tener, si yo midiera la concentración en el momento, ya en un tiempo, voy a tener que 50% de moléculas de NO2 y 50% de tetraóxido de nitrógeno. Ujú. Entonces, a simple vista ya no hay un cambio. Ocurre y algo que nosotros llamamos que llegó al equilibrio. Ujú. ¿Qué significa? Que después de cierto tiempo, a nivel macroscópico, pues ya no se observa un cambio. Ujú. Resulta que tengo la mitad de concentración de esto, de productos, ajá, y la mitad de concentración de reactivos. Entonces resulta que he llegado a un equilibrio. Ujú. Pero les voy a explicar ahora sí más al fondo qué quiere decir un equilibrio químico. Supongamos que tenemos esta reacción. Ujú. A más B te da C más D. Ajá, recuerden que estos son los coeficientes estequiométricos. Las letras C minúsculas son coeficientes estequiométricos. Si yo me dedico a graficar concentración sobre, sobre tiempo, vamos a llamar tiempo aquí en esta parte, y aquí concentración, vamos a llamarle molaridad. Ujú. Puede llegar a un punto donde se van consumiendo los reactivos. Ajá. Y en azul van apareciendo productos. Ujú. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner aquí que el azul son las concentraciones de los productos. Ujú.
Aquí esta parte son los productos. Ahorita voy a tratar de explicárselos de la manera más simple. Y acá son los reactivos. Ujú. Negritos son los R de reactivos. ¿Mm? ¿Qué podemos observar a simple vista? Ok, lo voy a poner en verde. Que en tiempo cero, si esto es el tiempo cero, obviamente se empiezan a consumir los reactivos, y al consumir los reactivos, obviamente se va formando productos. Pero va a llegar un punto donde por más que avance la reacción, ya no hay ni consumo ni producción de productos. Si se fijan, a partir de este tiempo, que le pongo aquí, a partir de este tiempo, a nivel macroscópico no se alcanza a observar ni disminución, ni aumento, ni disminución de reactivos, ni aumento del producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos diciendo que llegamos al famoso equilibrio químico. ¿Qué quiere decir que equilibrio químico? El equilibrio químico se alcanza cuando la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad de formación de reactivos. ¿Ok? Esto nos indica que cuando uno habla de equilibrio químico, estamos hablando de lo que es equilibrio dinámico. Si yo me voy a nivel molecular, si yo me meto en esta reacción y veo las moléculas, pues si yo pudiera ver las moléculas, qué está ocurriendo a nivel microscópico, a nivel molecular, ujú, vamos a ver que, que van a estar en equilibrio dinámico. Así como se forma C, así se está formando A. Entonces va a llegar un punto donde la formación de cuando se forma P, la velocidad de formación de P, va a ser igual a la velocidad de formación de R. Tanto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es un equilibrio dinámico. Es algo que nosotros llamamos algo cinético, algo rápido, dinámico. Está todo en movimiento. Ocurre que la velocidad de formación de productos igual a la formación de los reactivos. Entonces, en teoría, ¿qué es equilibrio químico? Equilibrio químico se define cuando la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad cuando, cuando la velocidad de formación de productos igual a la velocidad de formación de reactivos. Entonces, quiere decir que tenemos una especie de reversibilidad. ¿Cómo yo puedo hablar de reversibilidad? Pues ponemos las flechitas. Estas flechitas indican que están en equilibrio químico los reactivos con los productos, ¿ok? Y el hecho de que en el equilibrio la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad de formación de reactivos, quiere decir que la concentración de productos va a ser la misma que la concentración de reactivos. O sea, que voy a tener 50% de productos y 50% de reactivos. A ver, entonces, ¿qué más podemos obtener? Entonces, ya que quedó claro que el equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades de formación de productos igual a la velocidad de formación de los reactivos. Y también podemos observar que las concentraciones tanto de los reactivos como los productos permanecen constantes. O sea, ya no hay cambio en la concentración de los productos e en la concentración de los reactivos. No hay ningún cambio. Podemos tener dos formas, ¿no? Podemos tener esta. Ujú. Esta es una representación de un sistema en equilibrio cuando predominan los reactivos. Si se fijan, A, B ya sabemos que son los reactivos y C y D son los productos. Entonces, llega un punto donde tengo mayor, aún así, se consumen reactivos, pero ya no, y llega un punto de concentración constante. Acuérdense que este es concentración. Entonces, como se están consumiendo aquí los reactivos, pues obviamente se están formando productos. Ujú. Entonces, cuando ya llegamos a un tiempo donde ya no varía la concentración de reactivos o productos, hablamos de que este es el tiempo de equilibrio, tiempo de equilibrio. Toda esta zona es la famosa zona de equilibrio, porque ya no hay un cambio, ya no cambia la gráfica, ya no cambia la concentración de productos y reactivos. Pero es lo que les digo, a nivel molecular, son tan rápido esa conversión, por eso les digo, es un equilibrio dinámico,
Porque así como se están formando los productos, rápidamente reaccionan los productos para formar los reactivos, pero rápidamente los reactivos reaccionan para formar los productos y así 50-50, 50-50. Ajá. O podemos tener la gráfica que les acabo de decir, que es en donde es una gráfica típica donde predominan los productos. ¿Por qué? Porque aquí se ve, empieza en rojo, se disminuye la concentración de reactivos, llega a un punto donde ya no hay avance, ya no hay cambio en la concentración, y se están produciendo productos y ya no hay avance, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir también entonces? El equilibrio químico se establece cuando existen dos reacciones opuestas que tienen lugar simultáneamente a la misma velocidad, lo mismo que dije. Entonces, en términos de velocidad se puede expresar esta ecuación, donde la velocidad de formación de BD es la velocidad de formación de los productos, y BI es la velocidad a la izquierda, o sea, la velocidad inversa. BD es velocidad de reactivos a productos y BI es igual a la velocidad de productos a reactivos. Cuando la velocidad de reactivos a productos está en equilibrio, resulta que se igualan estas velocidades. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de la derecha es igual a la velocidad de la izquierda. De izquierda es de productos a reactivos, de derecha es de reactivos a productos. Ok, esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta porque ahorita vamos a ver una famosa ecuación. Ok, entonces hasta aquí es muy importante que podamos entender lo que es el equilibrio químico. ¿Sale? Porque vamos a ver ahorita qué significado tiene que la velocidad de formación de los productos, BD a la derecha, es igual a la velocidad de formación de los reactivos, BI a la izquierda. ¿Ok? Como ustedes no se les enseña cinética química, cinética química habla de la velocidad de reacción. ¿Ok? Es un tema muy, muy bonito. De hecho, nosotros los químicos llevamos un tema, todo un semestre de lo que es pura cinética química. Y en la cinética química, pues nos habla de la rapidez de las reacciones. Qué tan rápido se forman los reactivos, qué tan rápido se forman los productos. Habla de todo eso. También algo muy bonito de la teoría de colisiones. Ahí también vemos cómo afecta la temperatura en la velocidad de las reacciones, cómo afecta la concentración en la velocidad de las reacciones, y podemos explicar toda esta parte muy, muy bonito, muy interesante. Hay un tema que se llama colisiones, porque podemos ver cómo las moléculas, al reaccionar, las moléculas, por ejemplo, A más B, van reaccionando, deben de reaccionar de una manera, se orientan de tal forma que puedan colisionar eficientemente. Eso se le llama la teoría de las colisiones. Pero bueno, eso se ve todo en cinética química, ¿sale? Y todo eso que se ve en cinética química, vamos a llegar a una formulita. Porque yo puedo expresar la velocidad de reacción en una fórmula. ¿Cómo? Yo sé que la velocidad de una reacción química es directamente proporcional a la concentración. Esta, esta ecuación, bueno, más bien es esta, ¿qué podemos decir? Este dictado, en donde la velocidad es directamente proporcional a la concentración de los reactivos, se le conoce como la ley de velocidad. Es una ley de velocidad. Ley de velocidad. Ok. ¿Qué nos dice la ley de velocidad? Lo vuelvo a repetir. Que la velocidad de una reacción química va a ser directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Entonces, ¿cómo puedo yo poder este, como que relacionar al equilibrio químico? Pues muy fácil, ojo. Velocidad es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Esta es la famosa ley de velocidad. Ok, ¿cómo quito el signo de proporcionalidad? Si vieron matemáticas, si le están enseñando bien matemáticas, vieron que para quitar el signo de proporcionalidad, acuérdense que, o el signo de, se pone una constante, entonces tenemos que la ley de velocidad nos dice que la velocidad es igual
a una constante, vamos a llamarle constante, por la concentración de los reactivos. Ahí está. Esta es la famosa ley de velocidad. ¿Qué tiene que ver con esto entonces? Pues si yo sé que la velocidad de la derecha es igual a la velocidad de izquierda, que es cuando ya llego al equilibrio químico, voy a obtener algo interesante. Si yo sustituyo constante con la concentración de los reactivos aquí, voy a obtener ¿qué? Lo voy a poner en verde. Velocidad de la derecha sería velocidad de la derecha, sería, le voy a poner constante de que estamos hablando de hacia la derecha de reactivos a productos por las concentraciones de los reactivos. Acuérdense que la concentración de los reactivos es A y B. Y que velocidad de formación de la izquierda, o sea, eso quiere decir de productos a reactivos, es igual a, voy a llamarle constante I, por la concentración de los reactivos. ¿Quién serían los reactivos en este caso? C y D. Voy a llamarle P. Ahí está. Acuérdense. Entonces, como voy hacia la izquierda, mis reactivos ahora van a ser mis productos, por eso le voy a llamar P. Si yo igualo estas cantidades, si yo igualo esto, voy a obtener lo siguiente, voy a borrar. Voy a borrar lo de arriba. Si yo igualo esta ecuación, voy a obtener que KD por R, por la concentración de los reactivos, va a ser igual a la KI, la de la izquierda, acuérdense de derecha a izquierda, por la concentración, en este caso, de los productos. Que a la izquierda, pues nuestros reactivos serían esos productos, C y D. Acuérdense, R es A, representa la concentración de A y B. Y P representa la concentración de C y D. ¿Ok? Entonces, si yo digo, si yo hago esto, si yo paso KI, como está multiplicando, pues lo paso dividiendo, entonces yo tengo que KD sobre KI es igual a concentración de los productos. Acuérdense, P es la concentración de C y la concentración de D. R va a ser la concentración de A y la concentración de B. Productos, la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Resulta que la KD sobre la KI se convierte en otra constante. Cuando ustedes dividen dos constantes se convierte en una constante nueva. Pues resulta que esta constante se conoce como la constante de equilibrio. ¿Qué quiere decir? La constante de equilibrio viene dada por la constante de velocidad de la derecha, de reactivos a productos, sobre la KI, la constante de la izquierda, de productos a reactivos. Entonces tenemos que la constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos, en este caso para esta reacción, repito, para esta reacción que los productos es C y D, entonces la constante de equilibrio va a ser la concentración de los productos. ¿Qué productos? Ah, pues C, elevada a su coeficiente estequiométrico, por la concentración de D, elevada a su coeficiente estequiométrico, sobre la concentración de los reactivos. Que es que A elevada por la coeficiente estequiométrico de A sobre B elevada sobre el coeficiente estequiométrico.
Entonces, ¿cómo expreso yo matemáticamente la constante de equilibrio? Pues muy fácil, la constante de equilibrio matemáticamente se expresa de esta manera, que la constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Esto, jóvenes, es cómo se deduce la constante de equilibrio a partir de la velocidad de reacción, ¿ok? Entonces, así es como surge la constante de equilibrio. Esto que les acabo de mostrar, esta ecuación, es conocida. Esta expresión matemática representa lo que antes se le llamaba la famosa ley, bueno, ya usted le apunta, ley de acción de masas. Ujú. Esta ley de acción de masas se representa matemáticamente por esta constante de equilibrio. Ujú. Otra cosa muy importante, que les quede muy claro, que las concentraciones que yo estoy teniendo aquí de C, de los productos y de los reactivos, que es A y B, son las concentraciones en el equilibrio, ¿ok? Entonces, estas, voy a borrar todo esto. Nadie se las va a explicar tan bien como yo. A ver. Estas concentraciones que tengo aquí expresada en la constante de equilibrio son estas concentraciones. Cuando yo hablo de concentraciones al equilibrio, son estas concentraciones, estas, donde ya llegamos en el equilibrio, ya no hay cambio, ya no hay ni siquiera ni formación ni, ni consumo, ¿ok? Entonces, estas concentraciones que yo puedo medir en la zona de equilibrio son estas concentraciones, ¿ok? Eso sí, quiero que sí les quede muy claro. Entonces, el equilibrio químico se establece cuando existen dos reacciones opuestas simultáneamente a la misma velocidad, o sea, que la velocidad de formación de los productos es igual a la velocidad de formación de los reactivos. ¿Ok? Y entonces, cuando sé que yo llegué al equilibrio, pues muy fácil. Cuando la constante de equilibrio es igual a 1, quiere decir que la reacción está en equilibrio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esa constante igual a 1? Porque también es muy importante y me urge que se comprenda esta definición. Cuando la constante de equilibrio es igual a 1, quiere decir que tengo 50% de productos, como lo dije hace rato, y 50% de reactivos. Esto significa matemáticamente que la constante de equilibrio es igual a 1. Entonces, si yo tengo una constante de equilibrio, lo mido y me da igual a 1, quiere decir que ya que estoy en el equilibrio. ¿Ok? Pero vamos a ver más adelante qué quiere decir. Pero ¿qué pasa si mi constante de equilibrio es mucho mayor a 1? ¿O qué quiere decir cuando mi constante de equilibrio es mucho menor a 1? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Este significado de cuando Ke es mayor a 1 y Ke es mucho menor a 1, ¿ok? Justo algo que también se me olvidó comentarles es que la ley de velocidad, ujú, donde velocidad es igual a la constante de equilibrio por la concentración de los reactivos, es que esta velocidad, esta constante está medida siempre a una temperatura nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos deducir ahora? Que en todo esto que vimos, que que la constante de equilibrio, el valor de la constante de equilibrio, se va a modificar al modificar la temperatura de la reacción. ¿Ok? Entonces, la variable que nos permite modificar la constante de equilibrio es la temperatura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean una constante de equilibrio, siempre va a estar dada a una cierta temperatura. ¿Ok? Entonces eso es muy importante.
que la variable que modifica la constante de equilibrio es la temperatura. ¿Por qué? Porque un valor de la constante de equilibrio es a cierta temperatura. Por cada temperatura, por cada valor de temperatura, hay un diferente valor de constante de equilibrio. Entonces, algo muy curioso, bueno, esta ley de acción de masa es lo que les dije, lo que ya les dije, que la constante de equilibrio es igual a la concentración de productos sobre reactivos, esa es la famosa ley de masas, que establece la relación entre las masas de reactivos y productos en un equilibrio químico a una temperatura determinada, por eso les dije a una temperatura determinada. Esto lo enunciaron en 1864 Gulber y Peter Wesch eran noruegos, creo, eran noruegos. Y dato curioso es que estos dos científicos, estos dos doctores, pues eran cuñados. Ajá, es algo muy, muy interesante ver la historia de estos. Eran cuñados Gulber y Wesch, creo que les digo que eran noruegos, ¿ok? Y ellos, les digo, ellos llegaron todo a esa información basándose en las ideas de Claude Berthollet a partir de datos experimentales de velocidad de la reacción. Entonces, esto que les acabo de comentar es una de las leyes fundamentales de la química, porque lo que hizo Claude Berthollet fue lo que les dije, ellos medían, este doctor, bueno, en ese entonces no había doctor, este profesor, llega a un punto donde él medía las concentraciones de los reactivos, la formación de concentraciones de los reactivos y la formación de las concentraciones de los productos, y veía que a cierto tiempo, pues la concentración de los reactivos y productos, pues ya no cambiaba. Entonces fue cuando ellos, Gulber y Weiss, dijeron, saben que con base a la cinética química y todos estos datos, pues sí, la velocidad de formación de los productos, que es BD hacia la derecha, es igual a la velocidad de formación de la I, de la izquierda, de productos a reactivos. Y todo siempre, esto está dado a una temperatura. ¿Ok? Entonces, la ley de acción de masas, que es la expresión de la constante de equilibrio, se le llama ley de acción de masas porque antes a la concentración se le conocía como masa activa, pero ya se quedó con ese nombre, ley de acción de masas, que pues, yo no sé, quisiera ver más específico, sería la ley de acción de concentraciones, pero como que no queda, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar? Bueno, ya vimos, algo que sí afecta también la constante de equilibrio, pues son los coeficientes estequiométricos, ajá. Entonces, ojo, por eso es muy importante que sepan balancear, porque si no está bien balanceada, los coeficientes estequiométricos pues van a tener valor erróneo y por lo tanto se va a ver afectado ¿qué? Exactamente, la constante de equilibrio, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, a una temperatura constante, ¿ok? Es muy importante que el valor de la constante de equilibrio siempre está dada a una temperatura, ¿ok? Entonces, mientras no cambie la temperatura, no cambia la constante, porque más adelante vamos a ver un poco de ecuaciones de esta manera, ¿ok? Entonces, así fue como se logró deducir la famosa ley de acción de masas. Entonces, vamos a ver más adelante cómo calcular concentraciones al equilibrio y todo, pero necesito ver lo que les dije hace rato. ¿Qué significa cuando la constante de equilibrio es igual a 1? Ajá, ¿qué significa cuando es mucho mayor a 1? ¿Y qué significa cuando es mucho menor a 1? Ok, entonces, ¿qué quedamos? Cuando K, la constante de equilibrio, es igual a 1, quiere decir que la reacción se encuentra en equilibrio. Pero cuando la constante de equilibrio acuérdense que se pone así mucho mayor a 1, quiere decir que el equilibrio se desplaza a la derecha. ¿Qué quiere decir que se desplace a la derecha? Que se desplaza hacia los productos. O sea, va a haber mayor concentración de productos, o sea, hacia la derecha. ¿Ok? Cuando la concentración es mucho menor que 1, el equilibrio se desplaza a la izquierda. O sea, ¿quién va a predominar? Pues
Los reactivos son los que predominan. Entonces, cuando la constante es mucho mayor a 1, a la derecha. Cuando la constante a la derecha significa que favorecen los productos, que hay mayor presencia de productos. Cuando la constante de equilibrio es mucho mayor a mucho menor a 1, quiere decir que el equilibrio se favorece a la izquierda hacia donde están los reactivos. Por lo tanto, se favorece la concentración de los reactivos y acá, mayor a 1, se favorece la concentración de los productos. Cuando la constante es igual a 1, como les digo, está en equilibrio, se ponen estas doble flechas. En teoría es lo que se debe de poner, doble flecha, que quiere decir que están en equilibrio, son reversibles. Cuando se forman los productos, están formando los reactivos, cuando se están formando los reactivos, se están formando los productos. Son equilibrios dinámicos. ¿Ok? Entonces, cuando el AK es mayor a 1, lo que nosotros hacemos es la flechita a la derecha y una flechita chiquita. Y cuando se favorece la izquierda, hacemos una flecha grande a la izquierda y una chiquita hacia la derecha. Esa es la teoría, en teoría cómo se deben de poner las reacciones químicas. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Mayor a 1 es de 10 para arriba, mucho menor a 1 ya es cuando es de, generalmente van valores de 0.0000000000. Generalmente son los que se manejan así, ¿ok? Entonces, en este contexto, como les comenté, cualquier número superior a 10 ya se considera que es mucho mayor a 1 y un número menor a 0.0 significa que es mucho menor que 1. Simplemente era para que realmente por ahí arriba de 10 son las que andan las constantes de equilibrios que se favorecen los productos y de punto 1 para abajo, así andan el valor en general de las constantes de equilibrios que se favorecen a los reactivos. ¿Ok? Si se favorecen a los reactivos, el equilibrio es hacia la izquierda. Si se favorecen a los productos, el equilibrio se va hacia la derecha. Entonces, para recapitular, aquí está la ley de acción de masas. Entonces, supongamos que tenemos 2A más 4B te da, a poner así nada más, 5C. ¿Cómo se expresa la constante de equilibrio con base a esto que vimos? Obviamente está a cierta temperatura, una temperatura dada. Una temperatura dada. Entonces, la constante de equilibrio, Kc, o unos le llaman Kec, va a ser igual a la concentración de productos sobre reactivos. ¿Qué productos? Pues C, la concentración de C elevada a la 5 sobre la concentración de los reactivos. Entonces, A al cuadrado multiplicado por B a la cuarta. Esta es una forma de expresar la constante de equilibrio. ¿Ok? Entonces, algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva es muy complejo. Generalmente en la vida real, las reacciones químicas, ustedes saben, yo meto una reacción y va a tender a formar un producto. Para yo poder calcular las concentraciones, porque recuerden que estas concentraciones que yo estoy poniendo son concentraciones al equilibrio, por eso se basa la constante de equilibrio. Estas concentraciones son al equilibrio, las que se miden en la región de equilibrio. Pero, ¿qué sucede? Es muy complicado esta veces medir las concentraciones en el equilibrio. Se requiere de muchos experimentos, variando concentraciones, obviamente toda la misma temperatura, variando concentraciones, variando tiempo, modificando concentraciones de uno. Eso en la vida real, ok, porque les digo, graficar, llevar a cabo esta grafiquita, por ejemplo, donde aquí está la zona de equilibrio, aquí ya no hay variación. Obviamente recuerden concentraciones sobre tiempo. Llegar aquí al equilibrio, a esta zona de equilibrio, medir las concentraciones, pues realmente no es experimentalmente no es muy sencillo. En la vida real, como les dije, en la industria, cuando uno mete una reacción, es muy fácil medir cuando termina la reacción, cuando ya terminó mi reacción, pues mido las concentraciones de los productos o puedo medir las concentraciones de los reactivos. Entonces, repito, ¿cómo? Hay otra variable que vamos a ver ahorita, que me va a definir el sentido de una reacción. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso?
a medir las concentraciones en el no equilibrio. ¿Qué quiere decir? Cuando termina una reacción química, yo puedo medir cuánto tengo de producto o cuánto tengo de reactivo. Y eso lo podemos hacer. De hecho, es la vida real. Ajá, en la industria tienes tu reacción en tu tiempo, mides tu temperatura, digo, mides las concentraciones de los productos o de los reactivos, ajá, pero no sabemos si está en equilibrio. Tú nomás mides tus concentraciones, es más fácil hacer. Entonces resulta que existe una variable que se le llama Q. Esta variable Q se le llama cociente de reacción. ¿Ok? Son concentraciones al final de la reacción. Ajá, son concentraciones al final de la reacción. Ajá, Q es como, no es una constante, es un cociente de reacción que nos indica las concentraciones al final de la reacción. ¿Las concentraciones de quién? Las concentraciones de los productos o las concentraciones de los reactivos. ¿Ok? Entonces, conociendo, obviamente cada constante de equilibrio se debe de conocer. Ujú, pero cuando uno ya mete una reacción química y al final de la reacción, ¿cómo sé realmente si mi sistema está en equilibrio, se está predominando a la derecha o está predominando a la izquierda? Lo que tengo que hacer es calcular Q. Calcular Q significa obtener el valor del cociente de la reacción. ¿Ok? Entonces, porque les digo, es muy complicado medir las concentraciones en el equilibrio experimentalmente. Ujú. Entonces, al medir las concentraciones al final de una reacción, tanto de los productos o los reactivos, me va a dar una idea hacia dónde se está dirigiendo la reacción, si hacia la derecha, que predominan los productos, si hacia la izquierda, que predominan los reactivos, o se encuentra en equilibrio. ¿Cuál es el criterio que yo debo de aplicar para saber lo que les acabo de comentar? Pues muy fácil, vamos a ver la siguiente diapo. Resulta, voy a tener lo mismo, voy a tener A más B. Acuérdense que los minúsculas son los coeficientes de reacción. Te da C más D. Entonces, yo puedo expresar Q. Q se expresa igual que la constante de equilibrio. Q es igual a la concentración de C. Obviamente esas concentraciones son no en el equilibrio. Por eso se le llama Q. Cociente de reacción sobre A a la A, B a la pi. ¿Ok? Resulta que si yo conozco la constante de equilibrio, tengo lo siguiente. Se lo voy a poner para que se lo aprenda. Cuando Q sea menor que la QC o la constante de equilibrio, quiere decir que la reacción predomina hacia la derecha. ¿Qué quiere decir que la reacción predomina hacia la derecha, que predominan los productos? Si Q es mayor que KC, por lo tanto, la reacción se va hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que predominan exactamente, muy bien, los reactivos, perfecto. ¿Qué pasa cuando Q es igual que KC? Exacto, muy bien. Nada más que gritan muy fuerte. Está en el equilibrio. Entonces, recordar, Q es cociente de reacción y nosotros lo utilizamos para saber para ver cómo monitorear una reacción química. Ajá, porque en una reacción química yo puedo conocer las concentraciones en el no equilibrio. En general, cuando una reacción química termina, pues yo puedo medir las concentraciones y con eso y conociendo la constante yo puedo decir, cuando Q es menor que K, que es la constante de equilibrio, la reacción se va hacia la derecha, predominan los reactivos. Cuando la Q es mayor que la KC, la reacción se va hacia la izquierda y predominan los reactivos. Y cuando Q es igual que la KC, quiere decir que la reacción está en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que 50% de productos es igual a 50% de reactivos. ¿Ok? Pero la Q se expresa igual, matemáticamente se expresa igual que en la constante de equilibrio. Asimismo, a una temperatura
dada, nada más, a una temperatura dada. Por eso les digo, ¿qué valor? Y eso se lo deben de aprender mucho. ¿Qué valor modifica la constante de equilibrio? La temperatura, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar de aquí, de esto de la Q? Pues ya vimos, cociente de reacción, se expresa matemáticamente igual que la constante de equilibrio, que cuando Q es menor que Kc, la reacción va hacia la derecha, que cuando Q es mayor que Kc, se va hacia la izquierda, y cuando Q es igual que Kc, en equilibrio, ¿ok? Entonces, menor, productos, mayor, reactivos, igual, equilibrio, ¿ok? Next, next, next. A ver, entonces, conocido ya el valor de la constante de equilibrio, como les digo, muchos le llaman Kc, o Kec, nada más que hay autores que le llaman Kc, C por concentración, ¿ok? Conociendo estos valores de la constante de equilibrio, podemos conocer el estado de reacción calculando, si es posible, el valor de Q. Y conociendo el valor de Q, que es el cociente de reacción, podemos determinar si un proceso ha alcanzado o no el equilibrio. ¿Ok? Entonces también recuerden muy bien esta parte. ¿Ok? Entonces, conociendo el valor de la Kc, pues nosotros podemos también conocer el valor de la Q. Y como lo vimos anteriormente, podemos saber y decidir si mi proceso químico que estoy llevando a cabo ha alcanzado o no el equilibrio. Algo también muy importante, vamos a ver entonces, si yo quisiera expresar también la concentración, digo, la constante de equilibrio para esta reacción, pues muy fácil, ¿no? Productos sobre reactivos. Algo que sí quiero que les quede muy claro es, hay dos tipos de equilibrios cuando uno habla de equilibrio químico. Un equilibrio homogéneo y un equilibrio heterogéneo. ¿A qué me refiero con equilibrio homogéneo? Cuando todos equilibrio homogéneo, vamos a llamarle H, y equilibrio heterogéneo. ¿A qué me refiero con equilibrio homogéneo? Me refiero a equilibrio homogéneo cuando todas las sustancias presentes en la reacción, ya sea tanto reactivos y como productos, se encuentran en el mismo estado de la materia. ¿Ok? Líquidos y gas. Vamos a ver más adelante, de entrada, quiénes sí nos expresan la constante de equilibrio. Los sólidos, no se expresan en la constante de equilibrio. Ejemplo, si yo tengo, y hemos visto, ion plata, más ion cloruro, esto les da cloruro de plata. Y el cloruro de plata sabemos que es insoluble. Vamos a poner como flechita, como sólido. ¿Cómo expresaría yo la constante de equilibrio para esta reacción de ion plata más ion cloruro que nos da cloruro de plata? Pues muy fácil. La constante de equilibrio es igual a 1, 1 sobre la concentración de ion plata por la concentración del ion cloruro. No se expresa la concentración de los sólidos ni las concentraciones cuando son líquidos. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos para que se pueda entender. Entonces, de entrada, ¿qué podemos deducir? Que los sólidos no se expresan en la constante de equilibrio. Entonces, se deja en este caso 1, porque obviamente no se puede poner 0. 0 sobre algo, pues eso no existe, ¿vale? Entonces, este, por ejemplo, sería un tipo de equilibrio heterogéneo, ¿ok? Porque estos están en solución. Acuérdense que cuando hablo en iones, es que quiere decir que están en solución. Vamos a ver más adelante ejemplos en donde, por ejemplo, tengo A, que dice entre paréntesis AC. Quiere decir que es acuoso. Más B, por ejemplo, el ion B, acuoso, les va a dar, no sé, C. Puede ser que sea soluble, insoluble, vamos a decir, sólido. Cuando vean que es AC de acuoso, quiere decir que sí se expresa en la constante de equilibrio. Es acuoso porque recuerden que son iones solubles en agua. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar?
Ujú. Bueno, ese también sería equilibrio heterogéneo, o sea, todos tienen que estar en la misma fase. Si no están en la misma fase, son equilibrios heterogéneos. En este caso, el reactivo, los productos están en fase gaseosa, por lo tanto son equilibrios homogéneos, ¿ok? Y aquí es como se expresa la constante de equilibrio, porque vamos a estar viendo expresar la constante de equilibrio y expresar la constante de equilibrio. A ver, aquí, escribir la expresión del equilibrio para las siguientes reacciones. Tengo hidrógeno gaseoso, porque aquí siempre va a estar entre paréntesis si es gaseoso, líquido, sólido o acuoso, o muchos le llaman AQ. Cuando vean AQ o AC, quiere decir que va a estar disuelto como iones. Ahorita vamos a ver ejemplos de todo esto. Entonces, vamos en este fácil. Son los dos, tanto los reactivos como los productos, están en un mismo estado de la materia. En este caso es gas. ¿Cómo se expresaría para la? Pues muy fácil. Productos, la concentración de ácido fluorídrico elevada a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración de los reactivos. La concentración de hidrógeno y la concentración de flúor. Esta sería la expresión de la constante de equilibrio. Vamos a hacer el inciso B, pues igual. Entonces recuerden que afecta mucho el coeficiente estequiométrico. Por eso las reacciones tienen que estar bien balanceadas. Ok, vamos a ver ejemplos de este. Tenemos agua en estado líquido que va a estar en equilibrio con su gas. Este es un equilibrio heterogéneo. Por ejemplo, ven, aquí está el hidróxido de calcio sólido, que al disolverse, que va a estar en equilibrio, si yo le pongo agua, va a estar io calcio más dos moléculas de dos iones hidróxido. Este es equilibrio heterogéneo. Aquí es sólido, gas, gas, es un equilibrio heterogéneo. Gas, 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 es un equilibrio homogéneo. ¿Ok? ¿Cómo se expresaría? Porque les dije, los sólidos y los líquidos no entran en la constante de equilibrio. ¿Por qué? No entran porque la concentración debe de variar. ¿Cómo va a variar la concentración de un líquido? Pues es imposible, la de un sólido. Por eso no entran, no se expresan en la constante de equilibrio. Vamos a ver cómo se expresaría la constante de equilibrio para este. Entonces sería la constante de equilibrio, Kc o Kec, porque ahorita más adelante vamos a ver la famosa Kp. La Kp es la constante de equilibrio, pero con base a presiones. Porque en teoría los gases, ¿cómo se mide la concentración de un gas? Pues con presión. Pero eso lo vamos a ver como Kp más adelante. Ahora estamos hablando de Kc o Kec. Entonces la Kc para esta reacción sería productos sobre reactivos, que sería la concentración de agua gaseosa porque es un gas, gaseoso, sobre 1, porque es líquido, los líquidos no entran, no se expresan en la constante de equilibrio, es una ley, ¿sale? Así quedaría. Vamos a ver vamos a borrar aquí, borramos, 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 ya me duele la garganta, llevo 6 horas dando clase. A ver, vamos a expresar esta. Ya está balanceada, pero aquí es sólido. Entonces, ¿cómo se expresa la constante de equilibrio? ¿Están de acuerdo que aquí no puede haber Kp porque no hay gas? Aquí sí puede haber Kp y aquí sí puede haber Kp. Ahorita los vamos a ver. Porque entonces vamos a ver, ya les estoy introduciendo a que podemos trabajar como Kc o Kec y Kp. Si yo quiero expresar Kp, simplemente es en relación a puros gases. Así se dice, Kp para puros gases, P de presión. Pero eso ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ya me urge que nos estemos ambientando en lo que yo leía en el lenguaje del equilibrio químico, ¿sale? A ver, vamos a hacer ese. ¿Cómo quedaría? Kc. Ahorita estoy abriendo la constante de equilibrio. Entonces sería la concentración de los ion calcio, ojo, poner las cargas, por la concentración de los iones hidróxido,
Ese está elevado al cuadrado por su coeficiente estequiométrico. Así quedaría sobre 1. Concentración de productos sobre reactivos. Los reactivos es un sólido. No se expresa en la constante de equilibrio. Así quedaría. Ok, vamos a la siguiente. En la tercera. ¿Cómo se expresaría la constante de equilibrio? Ok, pues tenemos gas, gas y sólido. Tenemos Kc. Es igual a productos, que en este caso es tetramonóxido de níquel. Sería ahí, en la concentración de NiCO4 sobre monóxido de carbono elevado a la cuarta. ¿Sale? Fácil, eso es muy sencillo, muy, muy fácil. Vamos a ver cómo se expresaría la constante de equilibrio. Sale, borrar, 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 borrar. Muy fácil. Todo es un equilibrio homogéneo porque todo está en fase. Estoy hablando de Todos los productos, tanto los reactivos como productos, se encuentran en una misma fase. ¿Cómo quedaría? Pues muy fácil. Kc o Kec es igual a la concentración de bromo, ya está balanceada, por la concentración de cloro, sobre la concentración del clorobromo, así se le conoce, clorobromo, elevado al cuadrado. ¿Ok? Fácil y sencillo, jóvenes. Muy, muy fácil hacer todo esto. Next. Dice, vamos a ver varios problemas. Escribir el cociente de reacción para las siguientes reacciones. Reaction quotient. Entonces sería QC. Vamos a ver para este. Es un equilibrio homogéneo. Asimismo también para B. Es un equilibrio homogéneo. ¿Ok? ¿Cuál sería para? Pues muy fácil. Ya se tiene la reacción. Ojo, no está balanceada, entonces tienen que balancear. Aquí ya se las balanceo. Y se expresa el cociente de reacción igual que la constante de equilibrio. Productos sobre reactivos elevados a sus coeficientes geométricos. Lo mismo para B. Tenemos gas, 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 gas. Todo es homogéneo. Y aquí está. Es simplemente que lo observen, ¿sale? Les voy a dar 5 segundos para que lo puedan observar, entender que sí se requiere balanceo, porque aquí no, así se los va a poner en el examen, no se los va a dar balanceado. Ustedes tienen ya que ser capaces de balancear, ya son muy buenillos ustedes en balancear, ¿sale? Aquí escriba la expresión de equilibrio para la siguiente reacción. ¿Cuál sería la expresión de equilibrio? Pues muy fácil. Constante Kec es igual a productos, en este caso son gas, 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 es un equilibrio homogéneo. Sería NO2, dióxido de nitrógeno, elevada a la cuarta, por agua, que está en fase gaseosa. Si estuviera líquido no se expresa en la constante de equilibrio, elevado a la 6, sobre reactivos, amoníaco, elevado a la cuarta, oxígeno, elevado a la septiava potencia. Así se expresaría la constante de equilibrio, ¿ok? La Kec. Ahora voy a adelantarme de una vez para ver cómo se debe de expresar la famosa Kp, ¿ok? A ver, si ustedes recuerdan en su, ¿cómo se le dice? En su físico-química les enseñaron, vieron gases y todo eso. ¿Y cuál es la famosa ley ideal de los gases? Pues vimos que Pb es igual a nRT. Pancho Villa no reprobó termodinámica. Pb igual a nRT. O pavo ratón. Entonces, si yo despejo P, bueno, si yo despejo V, esto lo nos enseñaron en el kinder. Yo ya en la primaria ya sabía despejar, entonces yo sé que P
va a ser N por R por T sobre V, todo sobre V. Voy a pasar. Entonces, como está multiplicando, pasa dividiendo, ¿ok? Entonces, PV igual a NRT sobre V. También nos enseñaban en álgebra que podemos, si todo está dividiendo, puedo dejarlo sobre una variable. P es igual a N sobre V. Acuérdense que N es moles por R por T. ¿Qué les hace conocido mol sobre volumen? Exactamente, mol sobre volumen es ¿qué? Concentración. Unidad de, una unidad de cantidad sobre volumen es concentración. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la presión es directamente proporcional a la concentración. ¿Vale? Es lo que significa esta ecuación, que la presión es directamente proporcional a la concentración. Si aumenta la concentración, aumenta la presión, ¿sale? Entonces, ¿cómo se expresaría la Kp? Si se acuerdan, ¿qué les enseñaron para expresar la concentración en los gases? Ah, exactamente, presión parcial. La famosa presión parcial. Ok, entonces la presión parcial de una mezcla de gases ya saben cómo calcularla. Ok, entonces si recuerdan lo que les enseñaron en físico-química, espero que les hayan enseñado algo, que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total, cuando hay una mezcla de gases. Que al final de cuentas la presión va a ser directamente proporcional a la concentración. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero expresar con base a gas, simplemente cuando haya gases en mi sistema, ya sea productos o reactivos, yo puedo expresar la Kp solamente como gas, Kp obviamente por pressure, por presión. Entonces, si yo quisiera tomar en cuenta este ejemplo, y ahora que les diga, escriba la expresión de la Kp para la reacción, ¿cómo sería? Es exactamente lo mismo. Fíjense muy bien, con este ejemplo van a tener más que suficiente. Kp va a ser igual a la presión de los productos, de todos los productos, sobre la presión parcial de los reactivos. ¿Qué productos tengo y qué reactivos tengo en esta reacción? Pues vamos a expresarla. Entonces, como la Kp es igual que la constante de equilibrio se expresa entre productos o reactivos, sería la presión parcial de los productos. ¿Qué productos tengo? Pues muy fácil. La presión del dióxido de nitrógeno elevada a la cuarta, porque también aquí afecta el coeficiente estequiométrico, claro que afecta. Multiplicado, acuérdense este puntito de multiplicación, por presión del agua, elevado a la sexta, sobre presión de amoníaco, elevada a la cuarta, por la presión de oxígeno, elevado a la séptima. Esto sería la manera de expresar la Kp. ¿Sale? Ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿qué pasa si tuviera un equilibrio heterogéneo? Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Pero entonces cuando hablo de Kp es cuando estoy hablando con base a gas, ¿ok? Y la P, ahora ya la concentración se vuelve presión parcial para gases, ¿ok? ¿Y cómo calculo la presión parcial? Pues la fracción molar por la presión total. Y esto a ustedes ya no se los voy a explicar porque ya se los enseñaron en físico-química, ¿sale? Espero. Y de hecho sí, ahí viene en su tema. Físico-química vieron presiones parciales de los gases. Vamos a poner otro ejemplo. Ya que estamos aquí, vamos a poner mi pizarrón virtual. Borramos, borramos, borramos.
borramos. Ok, digamos que tuviéramos, ¿qué les gusta? Nitrógeno, nitrógeno, ok, nitrógeno gas, entre paréntesis G de gas, más 3 moléculas, vamos a ver otro ejemplo, 3 moléculas de hidrógeno, estado gaseoso, obviamente les va a dar amoníaco. Entonces, aquí ponemos la doble flechita y nos va a dar 2 moléculas de amoníaco en estado gaseoso. ¿Cómo expresaríamos la Kp? Pues la Kp sería la presión parcial de los productos, que en este caso es amoníaco, presión parcial de amoníaco al cuadrado sobre la presión parcial del nitrógeno multiplicado por la presión parcial del hidrógeno elevado al cubo. Esta sería la forma de expresar la Kp. Vamos a ver otro ejemplo. Borremos. Esta clase la quiero hacer muy bien porque ya la voy a hacer así para las siguientes clases. Les mando las diapos y ahí. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos, jóvenes, que tengamos de reactivos, no sé, A, que sea sólido, más B, 2 moléculas de B, que esté en estado gaseoso, les da 3 moléculas de C en estado gaseoso, más 4 moléculas de D sólido. De entrada, ¿qué podemos ver de aquí? Es heterogéneo, porque no todo se encuentra en la misma fase. ¿Sale? Entonces lo que les voy a pedir es expresar la Kp, la constante de presión, la constant pressure. Entonces, ¿cómo sería? Kp es igual a la parcial de los productos. Los sólidos no entran. Los sólidos, acuérdense, es A sólido, ¿eh? Sólido. Por eso aquí, escúchenme. Sólido. El D es sólido. Entonces, tenemos la presión de C elevado al cubo sobre la presión de B al cuadrado. Entonces, esa sería la manera de expresar la Kp. ¿Sale? ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, vamos a ver este ejercicio. Dice, si consideramos este equilibrio, aquí lo que podemos ver es un ejercicio bien sencillo, en donde de entrada el mismo estado de la materia, tanto los reactivos como los productos, es lo mismo, son en fase gaseosa, por lo tanto es un equilibrio de qué tipo? Homogéneo. ¿Ok? Aquí lo que hay que hacer es calcular la constante de equilibrio. Aquí lo que no se me olvidó comentarles en el problema es estas concentraciones están dadas a 1000 grados centígrados. Entonces aquí ponemos 1000 grados centígrados. ¿Ok? 1000 grados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si se conocen las concentraciones en el equilibrio, ok, lo único que tenemos que hacer es sustituir productos, reactivos y reactivos. Obviamente ya todo el mundo sabe usar una calculadora, lo mete los datos y resulta que es punto 18, ¿ok? Tan fácil y tan sencillo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, en este sistema, tetráoxidos de nitrógeno con el dióxido de nitrógeno a 25 grados, se encuentra que las concentraciones en el equilibrio son tal y tal, expresadas en mol sobre litro. ¿Qué es mol sobre litro? Ándale, muy bien, es molaridad. Y aquí nos dicen es cómo será el rendimiento de la reacción. Y eso es muy fácil, ¿cómo podemos contestar? Pues si la constante de equilibrio es grande, todo se favorece a los productos y como entre más productos haya, el rendimiento es mayor, a eso se refiere. Si la constante de equilibrio es muy pequeña, se favorecen los reactivos, entonces va a haber más reactivos que productos y por lo tanto el rendimiento será bajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues aquí como dice el ejemplo,
Expresamos la constante de equilibrio, sustituimos los valores y resulta que da 4.65 por 10 a la menos 3. Otra cosa es, obviamente, que la constante de equilibrio es adimensional, no tiene unidades, ¿eh? Porque aquellas personas que me pongan unidades en la constante de equilibrio, ok, entonces algo está mal. La constante de equilibrio, así como el cociente de reacción y así como el Kp, es adimensional, ¿ok? Adimensional es que no hay unidades. Resulta que da 4.65 por esa a la menos 3. Kc es menor a 0, por lo tanto el equilibrio va a ser se va a favorecer a los reactivos y por lo tanto el rendimiento será bajo. ¿Ok? Así es como se contestan este tipo de ejercicios. Entonces ustedes de tarea me van a hacer, dice, evaluar el rendimiento de los siguientes equilibrios. Uh-huh. Bueno, de tarea, ustedes sabrán si lo quieren hacer. O sea, y es más tan fácil, aquí dice evaluar el rendimiento de los siguientes equilibrios, ya les está dando la KC. Uh-huh. Vamos a expresar rápidamente el C. Vamos a hacer el C. Ok, ya nos da la temperatura. Vamos a hacer que les dijera expresar la constante de equilibrio. La KC, ¿cómo se expresa la constante de equilibrio? Pues la constante de equilibrio es la concentración de hidrógeno, y está balanceada la reacción por la concentración de dióxido de carbono entre la concentración de monóxido de carbono por la concentración de agua, que está en estado gaseoso. Todos estos tres son equilibrios homogéneos. Y nos dice que la constante de equilibrio es igual a 5.10. Por lo tanto, como la constante de equilibrio es mayor a 1, pues el rendimiento será pues un poquito alto, ¿ok? Porque les dije mayor a 10, ya los rendimientos son buenos, ¿ok? Pues aquí con que digan, pues el rendimiento será moderadamente bueno, ¿ok? Si yo quisiera expresar la Kp, pues ¿qué sería? Del inciso C, estoy hablando del inciso C. Kp es igual a la presión parcial del hidrógeno multiplicado por la presión parcial del dióxido de carbono dividido sobre la presión parcial del monóxido del carbono por la presión parcial del agua. ¿Ok? Eso sería expresar la Kp. Más adelante vamos a ver cómo calcular la Kp si conozco la Kc. Es una fórmula muy simple, pero eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes clases. Vamos a borrar. Borremos, borremos, borremos. Voy a explicar todo el ejercicio, mejor. Prefiero explicar todo. Nomás denme chance de borrar. Así ustedes van digiriendo la información. Ok. Si se fijan, inciso A es 10 a las 12. ¡Pum! Inciso B, 10 a la menos 38. Inciso C, 5.10. ¿Qué nos quiere decir? Imagínense este valor 2.54 por 10 a las 12. O sea, quiere decir que está 254.00000000000000000. Es una constante mucho mayor que 1. Por lo tanto, es un rendimiento muy bueno. Pero ustedes me van a decir, bueno, profe, ¿cómo voy a saber si es bueno, muy bueno? Porque es como que subjetivo, ¿no? Bueno, muy bueno, re bueno. Unos van a decir, requete bueno, requete pinche bueno. No. Aquí simplemente vamos a dejar así. Bueno, un rendimiento moderado y un rendimiento malo. ¿Ok? Para el inciso C. Y el A, perdón, es pues, un rendimiento bueno. Para el inciso B, rendimiento malo, porque imagínense, es 10 a la menos 38. No me van a decir, es que es requete re contra malo. No, 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 no. ¿Vale? Simplemente el objetivo de este ejercicio es que puedan identificar si el valor de la constante es muy grande, son rendimientos buenos. Si el valor de la constante es muy bajo, son rendimientos malos. Así de simple. Y este que no está elevado a ninguna potencia, pues vamos a dejar los rendimientos moderados, ¿sale? Entonces, mejor de una vez
les explico las reglas del juego. Bueno, moderado y malo, ¿vale? Sí, vientos. Ok, vamos a ver este último ejemplo, porque en la siguiente clase que les voy a preparar vamos a ver un poco del principio de Le Chatelier. Ajá, y así mismo pues vamos a ver, ir viendo más y más ejemplos, ¿sale? A ver, tenemos esta reacción, nitrógeno gas más hidrógeno gas nos da amoníaco. Ahora sabemos que como todo está en fase es un equilibrio homogéneo. Nos dicen, al comienzo de una reacción tenemos en un reactor total, un reactor acero inoxidable, un volumen total de 3.5 litros. Y nos están dando los moles de cada uno en el equilibrio, más bien no en el equilibrio, sino dice al comienzo de una reacción. Entonces en ningún momento nos están hablando en el equilibrio. Nos están diciendo al comienzo de una reacción, se mide la cantidad de moles, es tanto para nitrógeno, tanto para hidrógeno y tanto para amoníaco. Y nos dicen, si el valor de la constante de equilibrio para el proceso de formación de amoníaco vale Kc, entonces ya nos están dando la Kc. Ya rápidamente ustedes están pensando, pues entonces tenemos que calcular el cociente de reacción. Ok, indica si el sistema se encuentra en equilibrio. Ahorita no nos vamos a fijar en contestar este. Y en el caso contrario, ¿qué es lo que se debería ocurrir para que el sistema alcance el equilibrio? Para contestar esta segunda pregunta, y en caso contrario, en el dado caso que no esté en equilibrio, porque Kc debe ser el valor de la Q debe ser igual que la constante, ¿qué es lo que debería de ocurrir para que el sistema alcance el equilibrio? De eso se va a tratar en mi segunda clase, que es el famoso principio de Le Chatelier. ¿Qué variables afectan a la constante de equilibrio o qué variables afectan al equilibrio químico para realmente hacer que se vaya a la derecha, que se vaya a la izquierda para alcanzar el equilibrio químico? Es lo que vamos a ver en la siguiente clase, el principio de Le Chatelier, algo muy bonito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues si nos están pidiendo, si nos están dando volumen total y ya nos están dando moles, pues a que de entrada para expresar la concentración, pues yo no tengo problema, nos están pidiendo la Q. Están pidiendo el cociente de reacción porque nos están diciendo al comienzo de una reacción. La constante de equilibrio, recuerden que nada más es para cuando cuando la reacción se encuentra en equilibrio. Aquí nos están diciendo al comienzo. Entonces, ya está por demás decirles cómo se expresa. Ok. Aquí es mol sobre litro porque obviamente la concentración, lo que se debe de poner aquí es concentración. Que concentración es mol sobre litro. En este caso es molaridad. Ok, entonces está por demás este ejercicio, ya aquí lo pueden ver. Se ponen las unidades, se hacen la calculadora y nos dice que es 0.61. Dice, indica si el sistema se encuentra en el equilibrio. ¿Se encuentra en el equilibrio, jóvenes? Pues no, porque la cociente de reacción es diferente a la Kc, o sea, la constante de equilibrio. Por lo tanto, no está en equilibrio. ¿Sale? ¿Qué debe de hacer para que esté en equilibrio? Que la Q sea igual que la Kc. Y entonces nos dice, en caso contrario, ¿qué es lo que debería de ocurrir para que el sistema alcance equilibrio? Eso lo vamos a dejar pendiente porque lo que vamos a ver después es, bueno, en la siguiente clase es el famoso principio de Le Chatelier. Vamos a tener una reacción de reactivos a productos. ¿Qué pasa si se favorece a productos o qué pasa si una reacción se favorece a reactivos? ¿Cómo puedo hacer que la reacción llegue al equilibrio? Pues si añado más reactivos se va hacia la derecha, si añado más productos se va hacia la izquierda, pero eso lo vamos a estar viendo en las siguientes diapositivas. Y así mismo vamos a ver más ejercicios, vamos a ver otros tipos de reacciones y prácticamente con esto terminamos para el tercer parcial. Pero sí vamos a ver varios ejemplos, ¿ok? Esta clase estuvo sencilla, fue casi una hora. Y en la otra sí va a estar un poquito más pesada, ¿ok? Entonces hasta aquí termino esta primera clase.